Hola, mi nombre es Ignacio Leguizamón y a mí me tocó el tema de factor de carga y su influencia en el diseño de las aeronaves. Para empezar voy a dar una breve explicación de lo que es el factor de carga. El factor de carga es la proporción entre el peso total el peso total que soporta el avión sobre el peso total del avión. Entonces, supongamos que el avión tiene, puede soportar un peso aproximado de 6.000 libras y tiene un peso total de 3.000 libras. Entonces, el factor de carga ahí, en ese caso, sería un factor de carga de 2. Son valores no reales, la verdad que desconozco en ese tema entre qué valores se mueve, pero era un ejemplo simplemente para ver cómo se calcula y qué es lo que es. Bueno, ahora sigo con lo mío. Para explicar qué es el factor de carga a nivel estructural, entre qué puntos se mueve y por qué es tan importante el factor de carga, tengo que dar una breve introducción a lo que es el estudio de los materiales. Básicamente voy a hablar de uno de los ensayos porque a los materiales, para conocer sus propiedades, se le realizan ensayos. Uno de los ensayos más comunes es el ensayo de tracción. ¿Qué es el ensayo de tracción? Básicamente, el ensayo de tracción utiliza una probeta, que es un pedazo de material, del material que yo quiero estudiar, al cual se lo somete a fuerzas de tracción. ¿Qué son las fuerzas de tracción? La fuerza de tracción es una fuerza que tira para arriba en uno de los extremos de la probeta y del otro también tira para abajo, siempre así. Bueno, en la máquina donde se realiza ese ensayo te da como resultado, si se quiere, un gráfico donde se ven qué es lo que pasa en el material o en la probeta a medida que se va realizando el ensayo. Ese gráfico, primero, acá en este eje del gráfico, el gráfico está compuesto por dos ejes. En este eje de acá vamos a ver todo lo que son las fuerzas, tensión se llama, pero lo llamamos fuerza ahora. Y en este eje vamos a ver la deformación del material. Básicamente lo que pasa en este ensayo, el resultado que te entrega la máquina es esto. Es un gráfico así. Y acá en esta cruz de acá, en este asterisco, es donde se rompe. ¿Cuáles son las partes de este gráfico? Básicamente este periodo de acá hasta este punto se llama periodo elástico. Después del periodo elástico sigue una parte pequeñita que se llama fluencia del material. Después sigue hasta este punto de acá, sigue lo que se llama deformación plástica. Este punto de acá es el último esfuerzo. ¿Qué es el último esfuerzo? El último esfuerzo es la máxima fuerza, entre comillas, que resiste el material antes de romperse. Acá en esta parte de acá lo que pasa es lo que se llama estricción. ¿Qué es la estricción? En la probeta, donde se va a romper, se empieza a achicar el diámetro de la probeta, donde después se genera una fisura, se propaga y se rompe. Entonces, ¿cuáles son los límites del factor de carga? El factor de carga trabaja en esta parte. Esta parte, como había dicho yo, es el periodo elástico. ¿Qué característica tiene este periodo? Es que si yo deformo el material o la pieza, o ya sea la estructura del avión, si yo la deformo entre estos dos puntos, siempre que yo trabaje entre estos dos puntos, el material va a volver a su forma original. Es decir, que no se va a deformar. El factor de carga trabaja entre estos dos límites. ¿Qué pasa si yo me paso de esos dos límites? Si yo me paso, por ejemplo, a un punto acá, donde había dicho que esto es la deformación plástica,
Si yo me paso ese punto, el material ya no va a volver a su forma original, sino que va a ser, o sea, esto sería como una recta paralela acá. Si yo me paso de factor de carga, llego a este punto. Y en este punto ya vemos que ya tenemos cierta deformación. Ahora, para que sea más claro, si comparamos el recorrido que hay hasta este punto desde el periodo elástico, esto lo podemos tomar como la vida del material, entre comillas. Ahora, esto es mucho más grande que esto de acá. Entonces, si yo deformo plásticamente la estructura del avión, me queda muy poco margen de vida hasta que llegue al último esfuerzo y se rompa el material. Entonces, ¿a qué voy con todo esto y cuál es la importancia del factor de carga? Es que no hay que pasarse de la raya cuando volamos, cuando recuperamos el avión, de las pérdidas, cuando hacemos maniobras en vuelo. No hay que pasarse porque si llegamos a este punto nos queda muy poco margen de vida en la estructura. De acá sale otro concepto que yo considero importante, que otra cosa, hay una de las velocidades que nosotros tenemos que saber, que es la VNE, la velocidad de nunca exceder. ¿Qué pasa si nosotros excedemos esa velocidad en una maniobra? Lo que pasa es esto, llegamos a ese punto. La velocidad de nunca exceder es la velocidad que en una maniobra nunca hay que pasar, porque si no la estructura del avión sufre deformaciones. ¿Qué deformaciones sufre? Llegamos a ese punto. Entonces es algo importante que no hay que respetar bien. Otra de las cosas que yo considero importante es cuando aterrizamos, por ejemplo en los aterrizajes fuertes, también hay que tener bastante cuidado, y otra de las cosas que hay que hacer es cuando revisamos el avión antes el pre-chequeo de vuelo. Cuando revisamos el avión, el tren de aterrizaje, porque hay otro de los ensayos que se realizan sobre los materiales, que es el ensayo de fatiga. El ensayo de fatiga es someter al material a cargas cíclicas. Entonces, ¿a qué me refiero con cargas cíclicas? Es que son muchos periodos de carga en poco tiempo. Entonces, si uno somete a un material a un periodo de carga en poco tiempo, el material se generan fisuras, y lo malo de la fatiga es que la fatiga no te avisa cuando se rompe. Esto sí, porque esto se dobla, vos podés distinguir en la estructura de afuera de la aeronave, el recubrimiento, podés ver que está arrugado, por ejemplo, y ahí sabés que ya te pasaste de este límite. En la fatiga no te avisa, la fatiga se genera la fisura y puede ser en ese momento o en un año el material se va a romper, se va a fisurar, se va a romper, se va a cortar. Bueno, entonces, con lo que quería hablar del tren de aterrizaje es que en el chequeo prevuelo tenemos que revisar que no tenga fisuras ni nada, porque ante un aterrizaje fuerte de más, se puede romper y sería todo un tema, es bastante peligroso. Bueno, esa es la introducción de entre qué límites trabaja el factor de carga. Bueno, ahora voy a hablar de qué problema tiene el factor de carga. El problema del factor de carga es determinarlo, porque si bien tiene una fórmula, no es tan fácil determinarlo. Es más, básicamente en los aviones, para saber hasta qué factor de carga se puede llegar, se hace experimentalmente después de horas de vuelo y de prácticas que ya tienen los fabricantes de las aeronaves. Se determina hasta qué punto se puede llegar. Ahí surge un concepto importante que se llama factor de carga límite. ¿Qué es el factor de carga límite? Es básicamente el factor de carga que puede soportar el avión en cualquier maniobra.
A este factor de carga, siempre en todo lo que son las construcciones, ya sea aeronáutica, ya sea de civil, siempre se le agrega un coeficiente de seguridad, que es un margen de vida más que tiene la estructura. En el caso aeronáutico, ese coeficiente de seguridad o factor de seguridad es de 1,5. Es decir, que si yo tengo un factor de seguridad de la aeronave, por ejemplo, ya voy a hablar de la clasificación de los aviones según la FAA, pero por ejemplo la categoría normal de la FAA dice que los aviones estos pueden soportar hasta un factor de carga positivo de 3,8 Gs. Entonces, a ese margen de seguridad se lo multiplica por 1,5, es 1,5 más veces más grande la cantidad máxima que puede soportar el avión de factor de carga. De esto no hay que abusar porque uno nunca sabe cuánto es ese 1,5 veces más. Por eso hay que mantenerse siempre dentro de los límites de factor de carga. Bueno. En cuanto al diseño de la aeronave, existen dos categorías, por decir así. Una de las categorías es lo que reglamenta la FAA, que es según la utilidad que le vayamos a dar al avión, es como se clasifica. Y después la otra clasificación que existe es, antiguamente, antes de que existiera la clasificación esta de la FAA, los aviones se diseñaban según la necesidad del que los pedía. Entonces, por ahí puede tener un factor de carga alto, un factor de carga bajo, todo depende. Bueno, respecto a la clasificación de la FAA de Estados Unidos, los aviones se pueden clasificar en... Espérenme un segundito que borré. Bueno, decía, los aviones se pueden clasificar, lo más conocido, en tres categorías. Lo que es la categoría normal, lo que es la categoría utilitario y los acrobáticos. Acá voy a poner lo que es el factor de carga límite, que es el factor de carga sin el coeficiente de seguridad. En la categoría normal, los aviones tienen que estar diseñados para soportar un factor de carga desde 3,8 Gs a, esto es positivo, a menos 1,45 Gs. Esto es factor de carga negativo. Es básicamente cuando lo hacemos entrar en pérdida el avión con la nariz arriba, que cae como piedra la nariz, que vos te sentís como que volas. Eso es el factor de carga negativo. La G negativa. La categoría utilitario tienen que estar diseñados para aguantar un factor de carga de 4,4 Gs positivo a menos 1,75 Gs negativo. Y la categoría acrobacia, que es dentro de todo más especial, tienen que estar diseñados para aguantar en positivo 6 Gs a menos 3. Esto varía porque, por ejemplo, los aviones de Red Bull Air Race pueden, no sé si han visto los videos, en los looping que hacen, llegan hasta 9 Gs. Entonces hay que tener cuidado. Está bien que son aviones que están diseñados en forma especial, con materiales especiales, pero esto puede variar. O sea, lo sé por esos aviones, que el límite al que llegan. Y bueno, ¿cómo reconocer si el diseño de la aeronave es, como yo decía, normalizado por la FAA o es un avión antiguo que no está normalizado por la FAA? Básicamente los aviones dentro de la cabina tienen una plaquita que dice: este avión ha sido creado o ha sido fabricado para tal fin. Ese fin es alguno de estos tres. Y seguramente ahí dice hasta los límites que tiene esta categoría.
Y los aviones que no están normalizados directamente no tienen la plaquita, pero leí que rondan entre estos dos los factores de carga. Depende mucho también de cómo está construido el avión. Pero bueno, un dato más sobre la parte estructural que se me ocurre es, por ejemplo, los aviones acrobáticos, la mayoría tienen una estructura reticulada. Los aviones de la categoría normal también saben tener estructura reticulada, como son los Piper, todo eso, o pueden tener monocasco. Y los utilitarios, que dentro de esos calculo que entrarían los aviones comerciales, son semi-monocasco. Y bueno, eso es todo. Sí, eso es todo. Si no entienden, pregúntenme, con todo gusto se los explico, así que